día, vamos a exponer nuestro proyecto de integradora que consiste en terapias genéticas como tratamiento del cáncer de pulmón. Estamos integrados por Miranda Hernández, Ponce Quintero, Solano Facundo y su servidora Vilchis Galindo. Cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por algún tipo de cáncer. De hecho, es el tipo de cáncer con mayor frecuencia entre los seres humanos, representando casi un 25% de todas las muertes por cáncer. La mortalidad de este cáncer se puede ver reducida con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Esta enfermedad, e incluso en general el cáncer, es de carácter genético, ya que involucra un daño a nivel genómico en las células y específicamente en el tejido pulmonar, que es donde mayormente se presenta el cáncer de pulmón. A pesar del avance en los tratamientos tradicionales contra el cáncer de pulmón y el desarrollo de fármacos, el pronóstico de los pacientes no ha mejorado significativamente, lo que significa que se han visto obligados los científicos a buscar alternativas más seguras y más efectivas que puedan atacar este tipo de cáncer. En este estudio se va a revisar la importancia de que tienen las terapias génicas como tecnología terapéutica, como una alternativa ante el tratamiento del cáncer de pulmón. En el apartado del marco teórico se hizo una recopilación científica de los aspectos técnicos y teóricos de qué es una terapia génica, cuáles son los principales mecanismos y sus aplicaciones para tratar al cáncer de pulmón. Uno de los tratamientos más utilizados para contrarrestar el cáncer de pulmón es la quimioterapia. La quimioterapia incluye el uso de fármacos y de rayos ultravioleta para la destrucción de células cancerosas. Como las células cancerosas suelen crecer y dividirse más rápido que las células normales, la quimioterapia tiene un mayor efecto sobre las células cancerosas. Sin embargo, los fármacos utilizados en la quimioterapia suelen ser dañinos, ya que estos no solo destruyen las células cancerosas, sino que además destruyen las células sanas. Este daño causa diversos efectos secundarios sobre el paciente, los cuales están relacionados ampliamente con la quimioterapia. Además de ello, otra problemática es la radiación ultravioleta, ya que ésta puede causar daños en las células sanas y promover una metástasis, lo que tendría como resultado que el cáncer se traslade a otras partes del cuerpo, haciendo que el tratamiento sea más complicado. Por otro lado, algunas de las células no suelen destruirse totalmente con la quimioterapia, ya que éstas suelen mutar, es decir, que cambian, y se convierten resistentes a los fármacos utilizados en la quimioterapia, teniendo como resultado un tratamiento no funcional. La justificación. Los tratamientos contra el cáncer de pulmón pueden ayudar a detener el crecimiento o la propagación del mismo, pero algunas veces un tratamiento no funciona bien o deja de funcionar a consecuencia de diversos factores. Es por ello que surge la necesidad de buscar nuevas alternativas ante esta problemática. La terapia génica constituye una forma de manipulación genética que trata de disminuir el riesgo o la disminución de los efectos que ocasionan enfermedades de origen genético. Usan la ingeniería genética para introducir o eliminar genes específicos, alterando o suplementando la acción de un gen anormal, preparándolo, introduciéndole una copia de un gen normal o introduciendo un gen que añada nuevas funciones o regule la actividad con otros genes de forma terapéutica. Existen grandes esperanzas en el desarrollo de este tipo de terapia, sobre todo en las enfermedades somáticas de origen genético que no tienen curación. Por ejemplo, puede ser el cáncer del pulmón. Objetivo general: identificar el impacto de las terapias genéticas para el tratamiento de cáncer en pulmón. Específicos: analizar los efectos adversos de la quimioterapia para el tratamiento de cáncer de pulmón. Considerar las propiedades y efectividad de las terapias genéticas para el tratamiento de cáncer de pulmón. Analizar los mecanismos que influyen en las terapias genéticas y seleccionar los más eficientes. Los tipos. El primer tipo es el cáncer de pulmón de células no pequeñas o CTCNP, donde según las estadísticas aproximadamente entre el 70% a 80% de los individuos sufren este tipo de cáncer de pulmón y se caracteriza por presentar carcinoma de células escamosas, que se define como el crecimiento de alta rapidez y anormal de células escamosas, que son células planas que se localizan en la superficie de la zona dañada y se desprenden continuamente a medida de que se forman nuevas células escamosas, lo que hace tener un carácter agresivo y de alto esparcimiento. Y esto se debe cuando el daño ocasionado en el DNA de estas células se debe a la exposición prolongada a la radiación o agentes químicos mutágenos que producen esta anormalidad celular.
El segundo tipo es el cáncer de pulmón de células pequeñas, o CPCP. En proporción, el 20% de las personas que tienen cáncer de pulmón padecen este subtipo, lo que lo convierte en el más raro de producirse a comparación del CPCNP y es de crecimiento rápido a comparación del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este tipo de cáncer es más comúnmente en los hombres que en las mujeres y se contempla que la mayoría de los casos de este subtipo de cáncer se debe principalmente al consumo de tabaco y por esta razón este cáncer es muy poco común en personas que nunca han fumado. Las terapias génicas son tecnologías genómicas utilizadas como alteración genética con fines terapéuticos, con el fin de reparar el daño causado en el material genético de las células cancerígenas. Específicamente en el cáncer de pulmón, puede ser de gran aplicación. Las terapias más sobresalientes son las terapias dirigidas con microRNAs y las de factores inhibitorios de transferencia. Las terapias dirigidas con microRNAs utilizan las moléculas de una sola cadena llamadas RNAs con el fin de reparar la zona dañada, transfiriendo esa molécula de la molécula dañada y transferirla y así reparar el daño. Los factores inhibitorios de transferencia van a evitar la expresión del gen responsable del cáncer. La terapia genética está involucrada para mejorar significativamente el punto de control inmunológico, facilitando el acceso al tejido tumoral. Por otro lado, en la terapia tóxica se traducen genes de una proteína tóxica de las células tumorales para programar una apoptosis. Finalmente, el sistema inmune reconoce y elimina las células dañadas, pero a pesar de esto, el cáncer sigue propagándose, ya que algunas de estas células suelen ser resistentes y escapan de este control biológico, lo que promueve un crecimiento maligno. En el artículo 1 se creó una terapia contra el cáncer de pulmón basada en los exosomas TLIP-1 y LAM2B mediante ingeniería recombinante. Para esto se extrajeron los plásmidos de la bacteria E. coli. Posteriormente se transfirieron los plásmidos TLIP-1 y LAM2B, generando el gen TLIP-1 más LAM2B. Después se amplificaron mediante técnica de PCR utilizando el DNA circular como molde para posteriormente su purificación. El artículo 2 evalúa el microRNA 1911 para suprimir el factor microtor de las células del cáncer de pulmón. Consistió en la realización de la transferencia de plásmidos con la siembra de 500.000 células que se cultivaron en cepas. Después se transfirió la microRNA utilizando como reactivo la lipofetamina. Posteriormente se realizó una PCR con el factor MEAK7 y por último se realizó una purificación. En el artículo 3 se evaluó la asociación del polimorfismo funcional del gen AGXT en la progresión del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este artículo fue con fines estadísticos y la metodología que se llevó a cabo fue que cada paciente donó una muestra de sangre de 8 mililitros y se almacenó con tubos Epnak-Bakutainer. Posteriormente a la separación del plasma, se analizaron los factores epigenéticos, específicamente del gen AGXT, y morfológicos de las células, así como la capacidad de metástasis. El avance científico del artículo número 4 era analizar la diana de rapamicina para identificar los posibles riesgos en el crecimiento tumoral, donde todas estas células se cultivaron en un medio de MEM, suplementado con suero bovino fetal al 10% a 37 grados centígrados, en una incubadora humidificada que tiene 5% de CO2, mientras que la reserva de rapamicina se diluyó en medio de cultivo celular hasta una concentración de trabajo de 5 a 50 nanómetros. Artículo número 5. Identification of microRNAs that promote erlotinib resistance in non-small cell lung cancer. El avance científico de este artículo es identificar los microRNAs validados para la respuesta de un crecimiento tumoral en presencia de un fármaco, el cual se llama erlotinib, en células KBVX y células H322M. Artículo número 6.
Innate Genetic Evolution of Lung Cancers and Spatial Heterogeneity Analysis of Treatment Naive Lesions. El avance científico de este artículo es analizar la heterogeneidad en pacientes con cáncer de pulmón sin tratamiento previo para determinar si existe una lesión metástica. En el artículo Pharmacogenetics of Advanced Lung Cancer se evaluó con el objetivo de mostrar una proporción significativa en los pacientes de acuerdo a la variable de estudio. Este artículo fue más por interés estadístico y no se enfocaron en el diseño de terapias génicas, pero es relevante porque nos ayuda a estudiar el comportamiento de la enfermedad y las características que la componen. En el artículo Engineered Targeting the Leaf Exosomes se ha demostrado una unión exitosa entre los genes de LIV-1 y LAM2B, además de una producción favorable por PCR, es decir, una amplificación eficiente. Entonces, esta es una de las técnicas más prometedoras, ya que también no se construyeron subproductos que interfieran con el proceso de síntesis de estos genes de interés. La discusión sobre el artículo microRNA 1911-3P sobre el factor microactor se discutió que elimina las células cancerosas con mayor eficiencia debido a que se usa este RNA de bajos niveles de proteínas de MAK7 con el fin de suprimir este factor. Las células cancerosas sintetizan esta proteína para eliminar las células cancerosas. Artículo Identification of microRNAs that promote early tumor resistance in un small cell lung cancer. En comparación con otros artículos, este hace mucho énfasis en los microRNAs que promueven la resistencia, los cuales pertenecen a los medicamentos contra el cáncer y a las vías de salida, donde actualmente hay más de 2.656 microRNAs de humanos maduros, donde aproximadamente la mitad de estos microRNAs son desconocidos. Esto es muy importante, ya que juegan un papel en la alteración genotípica del cáncer, como puede ser la resistencia a la terapia. La discusión del artículo de la evaluación genética innata de los cánceres pulmonares y la heterogeneidad espacial, análisis de lesiones sin tratamiento previo, se nos hace mención que las terapias génicas dirigidas en cáncer de pulmón basadas en aberraciones genéticas de las células tumorales han mejorado drásticamente la eficacia de las terapias sistemáticas y de paciente prolongado. Entre las terapias mencionadas podemos encontrar terapias personalizadas que incluyen receptor de factor de crecimiento epidérmico, inhibidores de tirosina quinasa para cánceres de pulmón con mutaciones activadoras de EGFR, linfoma quinasa anaplásico para aquellos con receptor de tirosina quinasa, translocaciones y ROS1-TKI para aquellos con ROS1 translocaciones. Tales mutaciones dirigibles que son a menudo denominadas mutaciones conductoras oncogénicas, por lo general contribuyen homogéneamente a través y entre las lesiones de un solo paciente. Conclusiones. Las terapias genéticas para el tratamiento del cáncer de pulmón y otros tipos son un gran futuro, pero no se han investigado adecuadamente debido a su alta complejidad biológicamente y genéticamente. Otro inconveniente que ha quedado en esta investigación es el fenómeno de metástasis, que en estos estudios se ha comprobado que pueden frenar la invasión celular. Aún existen algunas secuelas genéticas que pueden predisponer de nuevo a las células a poder volver a desarrollar el tumor, aunque a comparación de las terapias actuales como la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, se ha mostrado una gran eficiencia y pueden ser muy prometedoras en este campo de aplicación.